la oscuridad. Nací en un pueblito rural en lo más escondido y recóndito de Chihuahua, en donde los servicios de agua potable, pavimento en las calles o electricidad eran solo cosas de la gran ciudad. Mi mamá trabajaba todos los días, como muchas madres solteras se había visto forzada a salir a buscar el sustento económico en el siguiente pueblo, a media hora del nuestro, y dejar a sus hijos solos en casa. En ocasiones las jornadas de mi madre se extendían tanto que se veía forzada a tener que quedarse a dormir en la fábrica algunas noches por semana, pues en el pueblo cuando el sol se ocultaba, bien podría pasar por un pueblo fantasma, en las calles rara vez podías ver a alguien, y la razón era porque la única manera de poder caminar afuera o en tu misma casa por la noche, era nada más con ayuda de veladoras. Fue en una de esas noches cuando esta historia comienza, ya estábamos acostumbrados, por lo que si mi madre no llegaba cuando terminaba de oscurecer, significaba que era hora de cerrar la casa e ir a dormir. Nuestro baño estaba muy alejado de la casa, casi en los límites del terreno, el camino lleno de cactus y árboles en la oscuridad de la noche jugaban con tu mente dándoles formas humanoides aterradoras, de niño tu mente puede jugarte bromas muy pesadas. Aquella noche traté de despertar a mi hermana para que me acompañara al baño, no estaba dispuesto a ir solo, al principio, Ofelia fingió no escucharme, pero eso no iba a detenerme, debía hacerlo, pero en lugar de eso comencé a sacudirla y picar su rostro con tanta fuerza que fuera imposible que no se despertara. Finalmente se cansó de fingir y abrió los ojos, aún así me dijo que no quería ir, que no solamente le daba miedo, sino que hacía mucho frío afuera y se cubrió la cara con su cobertor. Ante su negativa, yo comencé a llorar, se terminó destapando y se levantó. Tomamos unas veladoras de la mesa de la cocina, salimos de la casa, avanzamos por el árido terreno, y unos 5 minutos después estuvimos frente a la puerta de madera del baño. Un poco más al fondo se podía divisar perfectamente el campo que servía para cultivar elotes durante el verano. Sin embargo, en esas fechas solo era un terreno desierto y árido, con alguno que otro tallo seco en algunas partes. Mi plan era que Ofelia me esperara afuera mientras yo entraba al baño con las veladoras y así tendría yo menos miedo, pero el quedarse con ellas para no tener tanto miedo también era el plan de Ofelia, quien después de discutir por algunos cuantos segundos sobre quién merecía quedarse con ellas, así como un pequeño forcejeo que me hizo ganarlas por unos segundos, amenazó con volver corriendo a casa. No podía discutir nada ante tal argumento, y le dejé las veladoras y entré al baño. La luz de estas era tan tenue que ni siquiera proporcionaba suficiente luz como para alumbrar aunque sea un poco la rendija de la puerta del baño. Para perder un poco el miedo comencé a hablar con mi hermana, quien me contestaba con rapidez, con el mismo afán que tenía yo por perder el miedo que inconscientemente teníamos por estar en medio de la nada a la mitad de la noche. No recuerdo exactamente de qué hablamos, pero sí recuerdo que de un momento a otro en lugar de una respuesta de mi hermana, del otro lado de la puerta no hubo más que silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda, comencé a llamarla por su nombre, cada vez con más desesperación que la anterior, pero nadie me respondía del otro lado de la puerta. Tal vez fue mi sugestión y miedo en el momento, no lo sé. Me subí los pantalones con mucha rapidez y salí. Ofelia no se encontraba por ningún lado, le grité, pero no me respondía, estaba al borde del llanto. No solamente me daba un pavor horrible el estar parado en la oscuridad totalmente solo, sin siquiera una vela para alumbrarme, sino porque sentía que algo muy malo le había ocurrido a mi hermana. Ella no se hubiera devuelto a la casa sola. Ella me había prometido que si le dejaba las velas me esperaría afuera del baño, y aún a su corta edad mantenía su palabra. Traté de tranquilizarme, volteé hacia todas direcciones con el único propósito de poder verla en la oscuridad, cuando de pronto la vi. No exactamente a ella, más bien una tenue pero familiar luz a lo lejos. La luz estaba en el terreno de los elotes, estaba levitando, así que a pesar de no poder ver a mi hermana, sabía que ella debía estar ahí. Con el corazón al 1000 por hora, comencé a caminar de manera apresurada hacia ella. Pronto llegué a su lado. Ofelia estaba solamente parada ahí,
temblando, miraba fijamente a la oscuridad, había un claro miedo en sus ojos. Sin perder más tiempo le pregunté qué era lo que estaba haciendo ahí. Se lo dije molesto al principio, pues en ese momento lo estaba. Yo estaba muerto de miedo al salir del baño mientras ella estaba jugando al escondite en el maizal. Sin embargo, todo mi enojo desapareció cuando me respondió susurrando. Yo no quería venir, Samuel. Es que la señora me trajo. La sangre se me terminó de helar cuando dijo eso, ahí no había nadie, al menos no alguien que yo pudiera ver, sin embargo, Ofelia sí podía, y sin importar cuántas veces le dijera que con nosotros no había ninguna mujer, ella seguía mirando hacia el mismo punto, y afirmando con su vida que por supuesto que había alguien más ahí con nosotros. Algo dentro de Ofelia sabía perfectamente que si las velas se apagaban, algo muy malo podría ocurrir. Yo no vi nada esa noche, tomé a mi hermana de la mano e intenté guiarla a casa. Se veía tan diferente, creo que esa fue la primera vez que sentí de una forma tan auténtica que el hermano mayor era yo. Pues Ofelia no volvió a ser la misma después de esa noche. A la mañana siguiente durmió hasta muy tarde, y cuando intenté sacar el tema ella actuó como si no hubiese pasado nada, sin embargo, cuando vio el soporte donde estaban las velas, comenzó a llorar, y a decir que quería que la alejaran de ella. Después de eso comenzaron los terrores nocturnos, se levantaba gritando, pataleando y llorando diciendo que no quería irse con ella, que por favor no dejáramos que ella se la llevara. Tardó cerca de medio año en contarme sobre sus pesadillas, en ellas la mujer le pedía que saliera con las velas, que se fuera con ella, que nunca la dejaría en paz hasta que no apagara la luz. Me dijo también que a veces la veía en la ventana. Otras veces podía verla caminando entre el maizal. Tiempo después logré salir del pueblo a los 16 años, aprobé un examen para asistir a una preparatoria en la ciudad. Me dolió dejar a Ofelia y a mi mamá, tenía la esperanza de que Ofelia lo entendería a la perfección, y además también contaba con que cuando volviera al pueblo de visita, podría decir lo genial que era cada cosa de la ciudad, lo suficiente como para que Ofelia quisiera presentar el mismo examen, y de esa manera podría alcanzarme cuando fuera su turno de asistir a la preparatoria. Ansiaba que ese día llegara. Para mi segundo año de escuela, el pueblo ya contaba con electricidad, aunque a decir verdad no era muy buena, me enteraba de que a veces ocurría algo extraño, los focos explotaban o los cables se tensaban tanto que simplemente se rompían, cuando eso pasaba podían quedarse sin luz una, o a veces hasta 2 semanas. Lo mejor que trajo la llegada de la electricidad al pueblo, fueron un par de teléfonos públicos que servían para hablar con mi madre y hermana, siempre que se pudiera. Y fue en una de estas llamadas cuando me dijo algo que me hizo recordar todos los eventos que vivimos en nuestra infancia. Para ser del todo honesto, para ese momento me había querido olvidar de la mayoría de cosas desagradables que había vivido en ese pueblo, y sin duda la historia que les conté encabezaba aquella lista. Ofelia me dijo que algunos niños estaban desapareciendo cada vez que había apagones en el pueblo, me dijo que los últimos habían sido un grupo de 4 niños que jugaban a la pelota justo afuera de su casa, cuando de repente el poste del alumbrado público se apagó, a la par de toda fuente de luz eléctrica en el pueblo. Los padres de los niños les decían que era hora de volver a entrar a sus casas, pero no obtuvieron ninguna respuesta. A medida que pasaban los minutos, los padres comenzaban a sospechar que algo estaba muy mal, alumbraron en donde se suponía que estaban sus hijos, pero no estaban ahí. Así que con veladoras y algunas linternas se dispusieron a encontrar a sus hijos, no estaban en las cercanías. Ofelia me contó que los padres tuvieron que caminar varios kilómetros hasta un campo de calabazas, para poder encontrar a solo uno de ellos, el cual les dijo que una mujer de cabello largo y vestido blanco los había llevado hasta ahí, y después se había llevado a sus 3 amigos, pero a él lo había dejado nada más porque el estampado de su playera brillaba tenuemente en la oscuridad. Todo el pueblo buscó a los niños con mucha desesperación hasta el amanecer y durante una semana más, pero nunca pudieron encontrar ni siquiera un zapato, y por desgracia eso no era lo peor.
Ofelia me aseguró casi llorando en aquella llamada que estaba más que segura que aquella mujer del cabello largo había regresado por ella, que podía sentirla merodeando la casa, buscando terminar lo que no pudo hacer varios años atrás. La verdad no supe qué decirle o cómo consolarla, únicamente la escuché con atención, y le dije que tal vez era su gestión, que si era esa cosa ya había tenido muchas oportunidades de llevársela mientras crecimos, y no lo había hecho. Ella, exhausta de que nadie le creyera, solo me respondió con un cansado, sí, claro, tienes razón. Para después colgarme sin despedirse. Siempre me arrepentiré de no haber tomado más en serio sus palabras, pues esa fue la última vez que hablé con ella. Después de ese día, el pueblo se quedó sumergido en una total oscuridad por varios días. En ese tiempo 7 niños desaparecieron, y con ellos mi hermanita. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.